caso astesiano, que podría transformarse incluso en un libro o, como diría mi sobrino de 5 años, una película, ¿no? Podría ser una película, como fue House of Cards, porque esto tiene un trasfondo impresionante de corrupción, de red de corrupción, toda vinculada a Rusia, ¿eh? Todo está vinculado a Rusia. Y todo está vinculado desde el Frente Amplio y organizaciones Frente Amplistas y el Partido Comunista del Uruguay, y fundamentalmente José Mujica con esa secretaría privada. ¿Cómo les gusta el eufemismo, ¿no? La expresión elegante. Una secretaría ilegal, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerse. Bueno, el detalle que levanta sospechas en muchos de nosotros es el que abre a esta pregunta. ¿Por qué Leal conversó con los padres de un delincuente vinculado a pasaportes truchos y a un gran negocio de ciudadanías truchas? ¿Por qué aparece el doctor Camaño como defensor de Leal? ¿Quién es el doctor Camaño? Preguntas que hay que hacerse. ¿Qué vínculos tiene con Leal y con el Frente Amplio el doctor Camaño? Y todo salta, todo esto, todas estas preguntas se responden prontamente cuando uno ingresa al perfil del doctor Camaño. Por suerte hoy tenemos doctor Google, que vos buceás ahí, navegás y te encontrás con un montón de sorpresas. Y entrás al estudio jurídico del doctor Camaño. Evidentemente, este tema ya lo estoy desarrollando como, bueno, un capítulo más de la investigación también y del espionaje y los documentos a ilegales, que es la típica estrategia de la SBR rusa. Su historia está cargadísima de ejemplos de espías con simulación de ciudadanía trucha, insertos en las sociedades en las que operan, en las que espían, en las que investigan y de las cuales envían informes o desarrollan tareas, por ejemplo, estratégicamente terrorísticas, ¿no? Son terroristas profesionales, arman a otras personas, preparan, desarrollan planes de acciones terroristas, planes desestabilizadores, pero también son narcoterroristas, son empresarios, lavadores de dinero, colocan inversión, desarrollan redes comerciales, son brokers, es decir, es una fantástica red de la locura del crimen. ¿Y quién es entonces el doctor Diego Camaño y el estudio Camaño y Asociados? Bueno, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es profesor adjunto de Derecho Penal de la Universidad de la República, es socio fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, Instituto Doctora de la Reta, CIEPUR, es miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, se ha desempeñado como consultor para el BID, para la Junta Nacional de Drogas y el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Fíjate vos esto. Se ha desempeñado como consultor para el BID, la Junta Nacional de Drogas y el Centro Internacional para la Justicia Transicional en proyectos sobre reformas de códigos penales y del Código del Proceso Penal y persecución de crímenes internacionales, entre otros. Sin embargo, en la primera aparición del doctor Diego Camaño, Diego, a ver, sí, creo que sí, sí, Diego Camaño, manifestó a las puertas de Fiscalía General de la Nación, cuando se presentó oficialmente en sociedad como el asesor letrado patrocinante de Gustavo Leal, que era un abogado común, que era un abogado como otro cualquier abogado que se presentaba porque se le habían solicitado sus servicios. Mentira, es todo esto que te acabo de leer, mentira. Formó parte incluso de las comisiones de asesores para la reforma del Código Penal porque por ejemplo, miembro del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ¿se dan cuenta? Es decir, un sistema de justicia que va transitando desde nuestro sistema de justicia republicano, desde nuestro debido proceso, como lo prescribe la Constitución, desde los principios jurídicos ius naturalistas, desde el juez de garantía, desde el Poder Judicial autónomo, desde el sistema de justicia probatorio, con sentencia definitiva después de agotar todas las instancias, se va transitando a otro tipo de sistema de justicia. Y ese otro tipo de sistema de justicia está basado en los principios doctrinarios, filosóficos, jurídicos de un pope del neomarxismo llamado John Rawls en los Estados Unidos. Y con otros juristas, de los cuales toma, abreva esa información del neoconstitucionalismo, que es el marxismo jurídico, el doctor Zaffaroni
quien inspira a estos jovencitos abogados uruguayos de formación marxista, de formación marxista. Consultor del BID, es decir, está muy bien ubicado, ¿no? Está instalado en lugares estratégicos de poder internacional y nacional, y formó parte del proyecto de reforma del Código Penal porque él está instruido, capacitado desde este Centro Internacional de Justicia Transicional, justamente para transitar, para transicionar, si te gusta este término Asperger marxista. Después te voy a explicar por qué voy a empezar a emplear el término Asperger o aspergeriano. Es un término aspergeriano marxista, transicional, es decir, de transitar de un sistema de justicia a otro, de desbancarnos, de desmontar un factor integrado a nuestro Estado de Derecho, como es nuestro sistema de justicia constitucional, ya desbancado, para transitar a este otro que tenemos hoy, que es una locura total. Bueno, ha publicado diversos artículos académicos para revistas especializadas sobre temas de derecho penal, derecho procesal penal, y está planteando una reforma del Código Penal. Cuidado, cuidado, señores. De todo esto que dice el sistema político nuestro, los legisladores, ¿saben algo de esto? Le voy a preguntar al doctor Schipani mañana. Ha dictado conferencias y cursos en el país, así como en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile. En Estados Unidos no, ¿no? En Inglaterra no. Siempre es en Argentina, Bolivia, ¿viste? Brasil, Colombia, Chile, CELAC, ¿no? Foro de San Pablo, Venezuela, Perú, sobre temas de su especialidad. Es decir, cómo transicionar y convertir nuestro sistema de justicia, desmontando al poder judicial clásico, los jueces de garantía, el trámite probatorio necesario, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, para venir por el lado este de los juicios abreviados, trámites acusatorios, fiscales en esta suerte de club de fiscales, que es prácticamente un club ideológico, con plenos poderes, desde el Poder Ejecutivo, creado precisamente por este señor Camaño, junto a Miguel Ángel Toma y junto a Jorge Díaz, el ex fiscal, para el cual se creó a su medida esa Fiscalía General de la Nación, que dependía de presidencia en el periodo anterior de Tabaré Vázquez. Bueno, este gobierno no cambió nada, eso. Ni siquiera cambió el fiscal, ni siquiera cambió el fiscal interino, ni siquiera eso. Te repito, es muy reiterativo que yo te vuelva a decir el elogio de la locura. Bueno, te lo dije. Bueno, así que de común no tiene nada. De común no tiene nada este abogado en cuanto a vinculaciones, jerarquía académica. No es un abogado común, no es un abogado litigante particular. Bueno, ya no sigue todo digamos, el currículum sobre él. Y bueno, después de ir viendo todo este entramado de la locura conventillera, ¿no? Ya estamos viendo bastante locura acá. ¿Se acuerdan? La fiscal súper contenta porque había logrado negociar con Astesiano, que integra una asociación para delinquir, que traficó influencia, que atentó contra el Estado, por una pena de 4 años y medio. Está bárbaro. Y después, por otro lado, este tipo que dice que es un abogado común y no tiene nada de común. Es un operador político, del Partido Comunista que trabajó para transformarnos el sistema de justicia. Después de ver todo esto, y a posteriori de los culebrones en serie, básicamente fabricados por los guionistas de la diaria, básicamente, y guionistas de pronto ahí más alternativos, de caras y caretas, alguna cosa que sale por ahí de pronto en otro medio de izquierda, pero prácticamente, digamos que el Washington Post montevideano de izquierda, marxista, neomarxista cultural, de periodismo militante, que es la diaria, tiene ahí guionistas que tienen acceso prontamente a los datos precisos de ese archivo que va desarrollando la fiscal Fossati, ¿no? Rarísimo, además ese acceso debe venir por el lado de Jorge Díaz, supongo. Estaba Preve ahí, que después se fue, que estaba en TV Ciudad y también sacaba mucha información. Lo cierto es que los periodistas de la diaria acceden a todo ese chusmerío, todo ese conventillo para instalarlo día a día y fogonear a la opinión pública con una visión muy parcial, muy unilateral de todo esto. Esos son los tipos que, bueno, me dice un amigo, yo todo esto lo hablo con un directo amigo, un gran jurista, de cuyo nombre él no quiere que se hable. Me parece bien, ya está en un momento de su vida que no vale la pena, pero es un experto, ¿no? Un excelente jurista que a mí me aporta mucho, me hace crecer muchísimo desde el punto de vista académico, científico, técnico, jurídico, teorías de Estado.
Estos son los tipos que para destacarse, me dice este amigo, se meten en la novelería de lo establecido pretendiendo ser creativos al modificar lo que funciona bien. Y yo le respondí, "Sí, bueno, es lo que hacen los marxistas. Siempre dan la novelería, la versión mesiánica, el descubrimiento de la pólvora para destruir lo que funciona bien. Son expertos en eso, en destruir lo que funciona bien, ellos son, porque son eso, son expertos en tirar abajo todo modelo que ellos consideren que tiene elementos de burguesía, capitalismo patriarcal, etc. Son agentes políticos, ¿no? Este señor Camaño, bueno, el propio Jorge Díaz, son agentes, Gustavo Leal, son agentes políticos, ¿no? Disfrazados de juristas, de leguleyos, otros de políticos, ¿no? Con cargos públicos. Son agentes políticos del Partido Comunista del Uruguay, de la Internacional Comunista, y van medrando en la profesión con su clientela política. En este caso, Camaño, evidentemente que toda su clientela deben ser todas del Partido Comunista y del Frente Amplio, básicamente. Van medrando ahí, o sea, tienen una estructura corporativa que les da sustento, sustentabilidad. Es un típico loro del neoconstitucionalismo, pero muy estratégicamente vinculado. Y a ellos les funciona bien todo esto, me dice este amigo, ¿no? Y claro, a ellos les funciona bien. Ellos son el exitoso fracaso, porque ellos están organizados, ellos son militantes, ellos hablan de militar, de militancia, de lo militar, de estructura disciplinada, militar, de ejecutividad constante, sistemática. ¿De qué hablaba Tabaré Vázquez cuando desmontó el régimen tradicional de la gendarmería de presidencia que provenía de la casa militar de acuerdo a una ley, que la desmontó con un decreto, poniendo también otro instituto aspergeriano alienígena, como el de los custodios presidenciales que pueden provenir de actividades privadas o ser civiles contratados, que fue lo que hizo, que tenían que tener como características las características de su propio gobierno, que era la ejecutividad, la disciplina, profesionalidad, estar muy comprometidos con la causa y ser de íntima confianza del presidente. Ese régimen de custodios perduró hasta la fecha del Asperger actual, que dejó a este sistema de custodio y que le termina complicando la vida a presidencia cuando se descubre que este señor Astesiano provenía de actividades ilícitas desde el año 2017 y actividades ilícitas que provienen desde el año 2013, según está investigando la fiscal Fossati, porque esas actividades ilícitas del 2013 en adelante, todas están radicadas en esa secretaría privada de la presidencia de Mujica, en el cuarto piso, con la secretaria privada de Mujica, la señora Analia Mina Capilli, a quien le pagamos todos nosotros, seguramente, presupuesto de secretaria, y tendría otros secretarios y tendría un equipo, porque ella habla, cuando es indagada por la fiscal Fossati, de que en esa mesa todos ellos se dedicaban a controlar, a custodiar, a archivar y ordenar todas las solicitudes de ciudadanía uruguaya que provenían de rusos, fundamentalmente, a través de las cartas, de los mensajes, de las requisitorias, de los pedidos sistemáticos de un ruso llamado Alexei Silvaev, que tenía un vínculo muy especial con José Mujica y con la secretaria privada, Mina Capilli. Ahí está el nudo de esta cuestión. Por eso el propio Mujica llegó a declarar el otro día ante la prensa, que no le den más por la cabeza al presidente, que ya está, que el presidente ya reconoció su error y que incluso por haberlo reconocido, organismos internacionales reconocieron la actitud democrática del doctor Luis Lacalle Pou. Y evidentemente luego agrega Mujica, en una guerra solo hay dos maneras de ganar. Como te hay solo dos maneras de ganar. Déjenlo tranquilo, ya termínenla. Le faltó decir a Mujica, termínenla con el conventillo. Porque en una guerra vos ganás aplastando al enemigo, aplastándolo, como, ¿viste? Porque es eso, o si no, haciendo un pacto, un acuerdo. ¿Se dan cuenta de lo que habló? El expresidente de la República, aquel ladrón de flores que robaba flores, simulaba que vendía flores y después atracaba a personas, ladrón común que después se convirtió en un terrorista contra el Estado, un Tupamaro MLN, que atentó contra el Estado, que mató gente, que vendió compañeros también, que negoció. Después se transformó en presidente de la República y nos robó también como loco. ¿De qué está hablando? De guerra. Un expresidente sigue hablando en términos de guerra.
Además, un tipo que no reconoció, que no asumió, no pidió perdón por los crímenes que cometió. Y sin embargo, el Estado uruguayo se apuró a amnistiarlo. El elogio de la locura, ¿no? Y el Estado uruguayo se autoalaba. Y el sistema político nos habla de una gran democracia que desde el año 85 para acá se ha consolidado. Y los organismos internacionales dicen que Uruguay es el gran ejemplo de una democracia estable. Es uno de los mejores ejemplos. Y el presidente uruguayo, bueno, Viviana Canosa lo vive alabando. No sé, capaz que de pronto le echó el ojo, yo qué sé. Pero lo vive alabando como un presidente valiente. Y que tenemos que es el pequeño del barrio, que es un país bárbaro. No tiene ni idea Viviana Canosa del país del que está hablando. Tendría que investigar un poco. Bueno, a ellos siempre toda esta locura les funciona bien. A ellos les funciona bien. Y a los otros, ¿por qué no? Y porque no hay, del otro lado no hay nada. ¿Ustedes ven algo del otro lado? ¿Podemos decir que, por ejemplo, este gobierno es republicano, democrático, liberal? ¿Es un gobierno que vino a defender el Estado de Derecho? ¿Es un gobierno que vino a reconstruir la institucionalidad del Estado de Derecho? ¿Que vino a plantear con urgencia políticas centrales de Estado, racionales, sensatas? ¿Pueden decir eso? ¿Qué está registrando este gobierno como actitud política, conducta política ante todo esto? El elogio de la locura. Bueno, siempre ocurrió, el grave problema es que hoy por hoy toda esta estructura de personajes les dio para la construcción de nuevos imperios políticos. Y esta gente nos estropeó todo. Esta gente organizada estropeó todo el Estado, estropeó la democracia. El sistema político supuestamente antagónico a este marxismo, organizado, imperante, mutis por el foro. Un claro elogio a la locura, una suerte de alabanza constante y silenciosa. Qué paradoja, ¿no? Una alabanza silenciosa suena a un oxímoron. El oxímoron es una figura literaria, retórica, una suerte de figura de lenguaje que puede ser metafórico, que te plantea la contradicción entre el sustantivo y el adjetivo, ¿no? Por ejemplo, decir, yo qué sé, la luz oscura o el grito silencioso. Bueno, una alabanza silenciosa y paradójica, típica de la locura, ¿no? Vivimos en un país que está alabando silenciosamente y constantemente a esta locura marxista enquistada en el Estado uruguayo, porque el reconocimiento se da después de esa alabanza silenciosa con un grito triunfal a través de la voz del primer magistrado de la Suprema Corte de Justicia, cuando manifiesta oficialmente a los medios de comunicación que la justicia de género y el sistema de fiscalías especializadas con juzgados especializados no es una moda legal, sino que se trata de un imperativo jurídico para el país. Clarísima afirmación desde la cumbre del Poder Judicial de que el Uruguay asumió como política de Estado el marxismo cultural en lo jurídico y que ya no reconoce los principios constitucionales que mandatan el debido proceso y el ejercicio de la justicia a través de jueces imparciales, suprapartes, prohibiendo además la creación de juzgados por comisión. Es decir, nuestra Constitución no permite que se hagan juzgados especializados según los crímenes que el Estado va legislando, tipificando. No se puede crear a comisión de cada delito o de cada figura delictiva que el Estado legisla juzgados especializados en ese delito, por ejemplo. Nuestra Constitución no permite, prohíbe la confesión de parte en demérito de la parte. No permite que la parte que está siendo juzgada o investigada confiese delito o sea obligada a confesarlo. O en el juicio abreviado es lo que hacen. Negocian la confesión y le preguntan si está de acuerdo con confesar que cometió ese delito. ¿Se dan cuenta de la locura? ¿Se dan cuenta que ya es muy grave? ¿Se dan cuenta que es simular que tenemos un Estado constitucional, pero la Constitución es un papel que no se aplica en los hechos? Es tremendo, ¿no? Por ejemplo, este doctor Camaño, que se presentó ante las cámaras de televisión como un abogado común, no lo es, pero como no hay una contrahegemonía cultural desde el otro lado, operan institucionalmente con total impunidad y total libertad. Vamos a quedarnos por acá porque no nos da el tiempo, pero vamos a seguir después. El único batallador del otro lado, ¿quién puede ser? Bueno, el doctor Gustavo Subía, pero deja mucho que desear.
deja mucho que desear. Me pregunta mi amigo, y del otro lado, ¿cuál es el personaje o el jurista o el legislador más combativo que tenemos, los que nos consideramos republicanos, democráticos, que defienda nuestros intereses como nación, nuestros intereses como nación soberana, como sociedad, que defienda nuestros derechos, nuestras libertades? ¿Tenemos algún jurista que nos defienda? Y el doctor Gustavo Subía, ese que de algún modo aparece con alguna resonancia, pero muy deficiente, porque Subía no entiende que tiene que hablar del pésimo sistema fiscalista que tenemos, tiene que abordar orgánicamente este tema que ha dañado a nuestro debido proceso y la autonomía del Poder Judicial, pero cae en análisis coyunturales, naturalizando incluso el devenir del funcionamiento de este tipo de justicia. Sin darse cuenta, muchas veces él cae en la naturalización del devenir de este funcionamiento, bajo determinado estado de resignación, por no abordar orgánicamente todo el tema y plantearlo con seriedad, sistemáticamente y batallar desde ahí. No entienden este punto, porque este punto ya es filosófico, es de filosofía jurídica y filosofía política, porque nos va la vida como país, nos va la vida pensarnos seriamente, repensar y reformular el país y entender que estamos ante un sistema político que está viviendo, dinamizando, naturalizando, parodiando el elogio de la locura.